Isaías capítulo 2, versos 2 y 3. Dice la palabra del Señor así. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Luego voy a ir al libro de Mateo, pero yo les indico ya mismo, ¿ok? En esta mañana yo le puse por título, ¿verdad? A la predicación, una invitación a subir al monte. Tenemos una invitación a subir al monte. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Señor usó en su palabra para comunicarse con nosotros objetos como lo son las lámparas de aceite, ¿se acuerdan? Las 10 vírgenes prudentes. Usó lugares geográficos, como en este caso, para hablarnos un monte. También usó elementos, ¿verdad?, cosas de la naturaleza, como lo es el grano de mostaza, el trigo, el barro, el campo, la semilla. ¿Con qué propósito? Como les dije, ¿verdad?, con el fin de hablarnos, con el fin de poder comunicarnos a nosotros una mayor comprensión y una verdad espiritual que nosotros podemos aplicar, ¿verdad?, en esa enseñanza. Así que hay algo para nosotros en esta mañana, ¿verdad?, a través de esta enseñanza. El Señor a nosotros, ¿verdad?, nos ha estado hablando, ¿verdad?, en esta iglesia, y nuestra seguridad ciertamente se está viendo afectada. Lo hemos visto aquí en Puerto Rico en estos días, ¿verdad?, con el asunto de los temblores. Y como predicó muy bien y como el Espíritu Santo nos ministró el pasado domingo y hoy Lizzy lo tocó nuevamente, ciertamente tenemos que anclarnos en Cristo, porque ese es el lugar seguro. ¿Bien? No seamos entonces nosotros pues insensatos de no prestarle atención a lo que Dios nos está queriendo decir, ¿verdad? Porque si no presto atención, ay de mí entonces, porque grande pérdida me espera. Porque aquella casa que no está cimentada por la roca, sobre la roca, va a caer, se va a derribar. Así que hay que prestar mucha atención por eso. Ahí nos quedamos el domingo pasado, ahí nos quedamos con la predicación que nos trajo el hermano Nelson. Veamos entonces en esta mañana qué el Señor nos quiere decir a través de estos versos bíblicos. Vuelvo a leerlo en Isaías. Dice, venid, empieza diciendo venid. Y venid es una invitación. El significado de la palabra venid, ¿verdad? Como es una invitación, la palabra invitación es una tarjeta o carta con que se invita a alguien a un acontecimiento o a una celebración. Algo va a pasar y te invito. La palabra que se usa ahí por venir en el hebreo, ¿verdad?, porque esto fue escrito en hebreo, en este caso en el libro de Isaías, es la palabra invitación. Por eso te estoy hablando de lo que significa la palabra invitación. Y el verbo invitar, por su parte, se interpreta como la acción de convocar o estimular a un individuo para que asista a una clase de evento. Yo te estoy invitando. Isaías dice, venid, los estoy invitando. Yo puedo decir, tesoro me llevó a comer, tesoro me invitó. Por lo tanto, tesoro hace lo que tiene que hacer. El Señor, el creyente, que ha decidido ir en pos de Cristo, siempre
siempre va a recibir invitaciones de su parte. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, Él siempre te va a estar invitando. Yo te voy a mencionar algunos versos para que tú lo veas. El Señor dijo en una ocasión, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Es una invitación. Vengan a mí los que están cansados y cargados. El Señor dijo también, cuando nosotros estamos necesitados, dice, todos los sedientos, ¿qué dice? Venid, otra invitación más. Y por ahí hay un montón de versos, dedíquese a buscar en la palabra. ¿Cuántas veces Jesús usó la palabra venir? ¿Cuántas veces Jesús nos está invitando a través de la palabra a hacer cosas? Independientemente del estado como tú estés, Él dice, ¿estás sediento? Ven. ¿Estás cansado? Ven. La invitación siempre está ahí. El libro de Isaías dice, venid, subid. Me quiero ir palabrita por palabrita porque hay cosas escondidas ahí que son bien importantes. Y la palabra subir en hebreo es alá. Y esta palabra significa ascender, pero es ascender en relaciones locales. ¿Bien? En Génesis 45, 26, porque esta palabra ascender es cuando tú estás en un lugar bajo y vas a un lugar más alto. Cuando tú estás en una zona baja y tú vas a una zona alta, subir. Bien, ascender. Yo les quiero mostrar un ejemplo que a mí me impactó mucho en la palabra. Y fue el siguiente, y fue el de los hijos de Jacob. Cuando le dan la noticia a su padre, ¿verdad? A Jacob, de que José todavía está vivo. Miren esto. Y subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán a su padre Jacob. Y le informaron diciendo, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Y dice la palabra, pero él se quedó atónito porque no lo podía creer. ¿Dónde estaba Jacob? Estaba abajo, posiblemente deprimido por la muerte de un hijo. Y ahora, ¿a dónde llega? ¡Wow! ¿Te imaginas la alegría? Estaba abajo, pero de momento recibe lo que, wow, yo no solamente de pensarlo me da cosita. Por tantos años. El hijo consentido de Jacob a los 17 años fue vendido por sus hermanos. Yo encontré, ¿verdad?, que a los 30 él llegó a ser el gobernante de Egipto. Si le resto 30 a 17, sale que fueron 13 años. 13 años pensando que mi hijo se murió. Y no que se murió, que se quedó dormidito, una muerte bien linda, ¿verdad? Dormidito y una cosa. No, ¿cómo murió? ¿Cómo le contaron ellos? ¿Cuál fue la mentira que le dijeron? ¿Cómo murió él? De una forma violenta. De una forma violenta. Yo vuelvo y repito, no quiero ni pensarlo. Yo pensé que mi hijo murió de una forma violenta. Así que imagínate el dolor del padre. Durante 13 años, siguiendo pensando. Y puede pasar el tiempo que sea, pero un padre se duele por la muerte de su hijo. Y si es de una forma violenta, mucho más. Mucho más. Él estaba acá abajo y de momento lo suben acá arriba. Él ascendió. Está acá abajo. Dice que se quedó atónito. Atónito es asombrado ante algo poco habitual. Es como cuando yo pensaba en esto, pensaba en aquellos niños que los dan en adopción y después cuando son adultos se dan cuenta y averiguan quién es el padre. Imagínate, de acá abajo, acá arriba. Pudiera decirle a Evelyn fácilmente, que es la doctora aquí en todas esas cosas, que nos explicara cómo sería ese evento emocional. Yo no lo puedo, es bien difícil.
Pero, wow, pero Dios permitió que esto pasara. De un lugar bajo a un lugar más alto. Isaías nos dice, venid, nos hace la invitación a que nosotros subamos del estado donde yo esté, el que sea, a uno más alto. A uno más alto. Amén. Una de las definiciones de invitar es fuera de un lugar. O sea, te quiero sacar fuera. Te quiero sacar del estado donde estás, yo te quiero llevar a otro diferente. Lo puedo dejar ahí con la predicación, ¿verdad que sí? Nada más con eso me basta para irme a mi casa en que el Señor quiere llevarme a sacarme del estado en el cual yo personalmente me encuentro, a llevarme a uno más alto. No a llevarme a uno más bajo, a uno más alto. La invitación era a dónde, dice la palabra, ¿a dónde? A un monte. Ahora los quiero invitar a Mateo 17, el verso 1 en adelante. La invitación no fue para Chile a comer y que dure un ratito. La invitación fue a subir a un monte. Mateo 17, del 1, permítame, vamos a batallar con este vientito. Mateo 17, del 1 al 5. Les voy a leer, ¿lo tienen? Ok, dice la palabra. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, ¿a dónde? A un monte alto. ¿Y qué pasó? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quién se apareció? Wow. El que diga que Moisés no vio la tierra prometida, aquí la pisó. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A él qué? A él oír. Quédense ahí. Vamos a verlo verso por verso. Esta parte empieza, ¿cómo dice el verso 1 al principio? ¿Qué dice? 6 días después. Para yo entender esto que pasó 6 días después, me tengo que ir pues 6 días antes a ver qué pasó, porque empieza diciendo que fueron 6 días después. 6 días después. Este escritor, estamos en el libro de Mateo y yo quiero, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes lo saben, pero Mateo, cada uno de los evangelistas escribió a un pueblo diferente. Mateo en particular, Mateo le escribió a los judíos, al pueblo de Dios. Y a personas que se supone, si son el pueblo de Dios, que conocen. Y que por conocer ellos deben vivir según la verdad que conocen. ¿Verdad? Yo quiero mencionar con respecto a esto que Juan el Bautista, cuando predicó arrepentimiento, ¿a quién se lo predicó? Él se fue allá a los cananeos, a yo no sé dónde, allá, ¿dónde se fue? A su pueblo, a los judíos. Y a los judíos fue, al pueblo fue al que él le decía arrepiéntanse. Y esto me acuerdo, ¿verdad? La predicación de nuestra hermana Vadillo. 6 días después, ¿qué pasó 6 días antes? A Jesús le tomó durante 6 días antes preparar a los discípulos para los eventos que iba a estar en lo alto de la montaña. 6 días antes de preparación. Si usted cree que el Señor no nos va a preparar para lo futuro que nos va a suceder a nosotros, que solamente Él lo sabe, tú tienes que pasar por los 6 días de preparación. Todos pasamos por preparación. Los gentiles, cuando nosotros vemos, que lo vamos a ver ahora poco a poco, ¿verdad? Los gentiles recibieron mejor a Jesús que los mismos judíos. Veamos lo que pasó
6 días antes, en el 15:1, vayan 2 paginitas para atrás. A los que tienen electrónico, yo sé que es más difícil, los que tienen la página, pues pasen la página, por eso es que me gusta más la paginita. Vamos al 15:1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Quiénes se acercaron? ¿Fueron judíos o gentiles? ¿Quiénes fueron? Pueblo de Dios. Pueblo de Dios se acercó a Jesús. Importante subrayar que solamente, ¿qué dice la palabra? Que se acercaron. Y se acercaron a reclamar. Dice, ¿por qué tus discípulos? Ay, qué tremendo, qué bueno, ¿verdad? Que tú estés haciendo algo y alguien se te acerca a reclamarte. No se te acerca a ayudarte, cómo te coopero, no, a reclamarte. Y esto fue lo que hicieron. Ellos se acercaron a Jesús, pero se acercaron a reclamar. No permanecieron. Si seguimos leyendo después, ellos no permanecieron, no se quedaron. Tan solo fueron allí a reclamar. Y voy a ir rápido, ¿verdad? Porque quiero ver lo que pasó en los 6 días. No voy a entrar en toda la historia. Después usted, ¿verdad? La lee en su casa. Pero más adelante dice, en el verso 12... Permítame un momento. El verso 12 dice, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos, tu pueblo, se ofendió cuando oyeron esto? Eso pasó en el 12. Terminaron, reclamaron y después de reclamarle al Señor, entonces salieron ofendidos. Así salieron, el pueblo de Dios salió ofendido. Y más adelante, en el 21, dice, saliendo Jesús de allí, ¿qué hizo Jesús? Se fue. Ellos se acercaron hasta donde él estaba y Jesús dijo, bueno, déjame irme porque esto como que está caliente. Déjame irme. Entonces, ¿qué pasó? En el 15:21 dice que él salió de allí y se fue ¿a dónde? A la región de Tiro y de Sidón. Y esta región, allí, les voy a leer rapidito, dice, y he aquí una mujer cananea. ¿Era judía? Cananea. Se va con los judíos, ellos no me quieren, mi pueblo lo que viene es a reclamarme. Así que déjame coger mi cosita, ahora déjame irme a otro. Déjame irme y se encuentra con esta mujer cananea. Dice allí que había salido de aquella región y ella clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así que esta mujer, dice allí la palabra, dice, continuo, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, se acercaron a Jesús y le dijeron, despídela, porque ella estaba gritando, da voces detrás de nosotros, parece que le molestaba. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Eso fue un poquito duro. Si se lo dice a una mujer latina, vete con tus milagritos para otro lado porque me acabas de decir que soy una mascotita. Así que vete tú porque yo estoy ofendidita. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús primero se manifiesta a su pueblo, ellos lo que hacen es reclamarle y hacerle la vida de cuadrito, y él se va entonces y allá toma a la mujer cananea. Y la palabra, ¿verdad? Nosotros aprendemos que la fe de esta mujer no judía es una fe mayor a veces que la misma que mostraba el pueblo.
la misma que mostraba el pueblo. Y me llama la atención que Jesús trajo este punto para que, acuérdense que les dije que 6 días antes ellos estaban pasando por un entrenamiento. Y el entrenamiento era, así como yo traté a esta mujer, así me están tratando a mí. Y así los van a tratar a ustedes. Me están tratando a mí así, me están rechazando, no me quieren. Así me están haciendo a mí, así mismo van a ser como ustedes. Ustedes saben que la mayoría de los discípulos, ¿cómo murieron? Durmiendo. Bonitos, bellos y preciosos. No, murieron feos. Mártires casi todos. Ella dice que la palabra que ella se mantuvo firme. En el verso 27 ella dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ellos estuvieron 6 días antes de retiro, viendo todo esto, viendo a Jesús, me voy para los judíos, ahora me voy para aquí, para una mujer cananea, y ellos estaban viendo todo lo que estaba pasando con respecto a la vida de Jesús y cómo él se estaba moviendo. Y aquí más adelante, ¿verdad? Dice que ahí fue la multiplicación de los panes y los peces, ¿ah, tesoro? Entonces, Jesús era el pan de vida y los judíos no querían comerlo. Jesús se escapa, ¿verdad? Hacia los que no lo conocen. Y allí nosotros podemos ver que él encuentra apoyo, que encuentra afecto, que encuentra reconocimiento y que encuentra entrega, como lo hizo esta mujer. A pesar de que él le dijo lo que le dijo, ella bajó la cabecita. Esta mujer es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir. Aquellos lo maltrataban, pero cuando él iba a los otros, los recibían con los brazos abiertos. El verso 39, siguiendo ahí más adelante, 15:39, dice, entonces despedida la gente, miren cómo le estaba de corre y corre, los judíos acá, ahora me voy a la cananea, ahora vuelvo otra vez para los judíos. En el 39, entonces despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero esta es la región de donde sale María Magdalena, de donde viene María Magdalena. ¿Y quién vino? Dice en el 16:1. ¿Quién vino? ¿Quiénes vinieron en el 16:1? Otra vez los judíos. Los fariseos y los saduceos. ¿Y para qué vinieron? Para tentarle. Y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Así estaba el pueblo. El pueblo de Dios así estaba. Vinieron a tentarle. Y en el verso 16, te estoy llevando por encimita en lo que pasó los 6 días antes. El verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él dice, esto, Pedro, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor se estaba moviendo en medio de esta situación. Entonces, en el verso 5, ahí en el 16, en el verso 5 dice, perdón, el verso 4 antes dice, y dejándolo se fue. Va a ver a los judíos, lo que hacen es tentarlo, y en el verso 4 dice, y dejándolo se fue. Ok, aquí vuelvo. Voy para los judíos, no me quieren, me reclaman, me voy a la mujer cananea, está así, ahora vuelvo otra vez para los judíos, ahora me tiendan, ahora vuelvo para atrás. Miren lo que pasó en el 16:4. En el 16:4, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Perdón, en el verso 5. Y Jesús le dijo, guárdese de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Era tiempo de entrenamiento o no? 6 días antes Jesús estaban en training intenso. Le estaba diciendo, miren, cuídense de ellos. Los estaba llevando por un entrenamiento. De aquí para allá, de aquí para allá. Una escuelita. Esto me pasó a mí,
esto le va a pasar a ustedes, prepárense. Y les estoy diciendo que se cuiden. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Ok. La invitación a quién fue, volviendo a Mateo 17:1. 6 días después, ¿qué hizo Jesús? ¿Tomó a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y se los llevó aparte, ¿a dónde? A un monte alto. La invitación fue a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte. Se fueron al monte alto y él dejó a los otros 9, porque eran 12, ¿verdad? Dejó a 9 y se llevó a estos 3. Es entonces cuando allí la palabra refleja que empezaron a pasar cosas bien interesantes. El verso 2 dice, y se transfiguró delante de ellos. Dice la palabra que resplandeció su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso es algo bien raro. La palabra que puedo usar, raro. Jesús sabía que los discípulos no estaban preparados para la prueba que ellos iban a tener que enfrentar en un futuro cercano. Porque, ¿verdad? Jesús estaba seguro de que ellos no iban a estar preparados para la muerte de cruz a la cual él vino dispuesto, lo cual era su meta. Él venía a morir en una muerte de cruz. Y muerte de cruz, o sea, wow, está fuerte. Y ellos tenían que verlo. Entonces, en el 16:21 dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Vieron que el Jesús qué hacía? Traineándolos, los estaba llevando poquito a poquito por el training, preparándolos. Y más adelante dice en Juan 17, del 1 al 5, ¿verdad? Perdónenme, en este verso lo tengo mal escrito, pero se lo voy a leer. Estas cosas habló, es que Juan 17, perdónenme, es que estoy en Mateo 17 y ahora voy a ir a Juan 17. Juan 17 dice que Jesús oró por los discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he aquí acaba la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Que ellos vieron en el monte de la transfiguración la gloria que tenía Jesús antes de venir a este mundo. Por eso es que había este resplandor. Ellos vieron a un Jesús que vino a morir acá, el ser humano, pero estos tres llegaron a ver a Jesús como estuvo en la gloria antes de que se creara todo. Qué tremenda oración. En otras palabras, esta oración dice que Jesús le estaba diciendo al Padre, Padre, que mi divinidad sea vista por ellos, que vean mi divinidad, que lo vean como yo soy. Es un ser divino. Humano acá, ellos me están viendo humano, pero estos tuvieron la experiencia de verlo allá, wow, de una manera que, wow, si nosotros, ¿te imaginas? Una experiencia tremenda. Así que Jesús tomó a Pedro, a Juan, los llevó aparte al monte y se transfiguró. Y allí se le aparecieron Elías y Moisés, ¿verdad? Moisés en el monte Horeb. Estos dos personajes también tuvieron experiencias en monte.
Moisés en el monte Oreb y Elías en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? Ambos estuvieron en un monte. ¿Qué pasó en esos montes? Yo sí sé los resultados de lo que pasó. Que toda persona que sube al monte tiene una revelación de Dios. Toda persona que sube al monte, Dios se le revela. Y el problema hoy día es que no se sube al monte. Nosotros como cristianos no tenemos que subir a ningún monte literal para encontrarnos con Dios, ¿verdad? Porque Él habita en nuestros corazones, tengamos eso claro. Pero espiritualmente es necesario y el Señor nos invita a que nosotros subamos en busca de su presencia, en busca de su guía y en busca de su bendición. Pues yo creo que todos anhelamos presencia de Dios, que el Señor nos guíe en todo lo que nosotros tenemos que enfrentar y todos queremos que el Señor nos bendiga. ¿Verdad que sí? Yo creo que no hay nadie que pueda decir que yo no quiero eso. Todos lo queremos. Dios quiere que aprendamos nosotros a vivir enfocados no en lo terrenal, en lo que está pasando acá abajo, ni en lo mundano, ¿verdad? Sino que no estemos tan preocupados por lo material. Tenemos cosas que son necesarias. La palabra dice de los engaños de la riqueza, sino que podamos buscar las cosas de arriba. No tan concentrado en los afanes, sino que podamos buscar las cosas de arriba, porque esas son eternas. Yo veo todo esto y digo, wow, Señor. Miren, nosotros nos preparamos como locos, estamos armados hasta los dientes para un huracán. Hemos comprado baterías, placas solares, todo el mundo tiene una planta, pero alguien se preparó para el terremoto. Y hay alguna manera, yo creo que ahora todo el mundo sueña con una casa de madera. Chiqui, ya yo le estoy diciendo, hazme algo ahí, un cuartito de más, aunque sea de paleta. Aunque sea de paleta, porque ahora soñamos con eso. Entonces, hubieron varios montes en la palabra por los cuales yo voy a pasar un momentito. En Mateo 27:33, no lo tiene que buscar, pero este es el monte del Gólgota. Y este es el monte donde Cristo murió. Es el monte que cuando tú buscas información al respecto, es el monte de la renuncia. Es el monte de la muerte del yo. Todo aquel que quiera venir a Cristo Jesús debería pasar por este monte. El monte de la renuncia, el monte donde yo puedo renunciar a todo, el monte donde yo renuncio al yo. Pero ¿sabes qué? Este es el monte que más se esquiva. Y si nosotros no pasamos por él, seguiremos tan terrenales y superficiales como antes. Y debemos pasar por él. Vivir cada día para Dios. Pero pasan los años y nos creemos muchas veces que somos algo. Y realmente el yo no lo sometemos, no nos volvemos humildes viviendo para Cristo. Por este monte todos nosotros deberíamos pasar. El monte Gólgota, es el monte de la renuncia y el monte de la muerte al yo. Hubo otro monte, es el monte Carmelo. Este es el monte del fuego de Dios. Allí Elías desafió a los sacerdotes de Baal y descendió fuego del cielo. Y nadie puede hacer una obra duradera y estable, miren, sin el fuego de Dios. No se puede. Jesús dice la palabra que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso fue lo que le dijo a la iglesia de los Hechos. Quédense ahí esperando porque ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Pero muchas veces nuestros fuegos están apagados. Y debemos pasar por ese monte. Hubo otro monte y es el monte Oreb. Solamente son algunos ejemplos, ¿bien? Este es el monte del llamamiento. El llamamiento que le hizo Dios a Moisés. Él no se invitó solo al monte, lo llamó Dios al monte. Y es el trato de Dios. Este es el monte Oreb. El fruto, ¿verdad?, de este monte es que nosotros podemos responderle a Dios. Él nos llama
y nosotros podemos y tenemos la responsabilidad de responderle, o sí o no. El monte de los olivos es otro monte y este es el monte del quebrantamiento. Este es el monte donde la voluntad mía, yo la entrego y entonces, ¿qué hago? Vengo a abrazar la voluntad de Dios. Ya no hago lo que yo quiero, sino que voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Amén? Y ese quebrantamiento es la experiencia que todos nosotros deberíamos tener para servirle al Señor. No solamente debemos ser enseñados, sino que tenemos que ser quebrantados. Este es el monte del quebrantamiento para nosotros ser aptos. Amén. Pasar por estos montes. Ay, ¿usted cree que este mensaje de que la invitación que el Señor nos hace de subir al monte es solamente para que Dios este mensaje no se lo puede dar, por ejemplo, a unos teólogos? Sí, ustedes teólogos tienen que subir al monte, independientemente, ¿verdad? Del PhD, hay que subir al monte. Todos estamos llamados a subir. Y esa es la invitación. O subo al monte o me quedo en el valle. Los que suben van a ver la gloria de Dios como lo vieron estos discípulos. Ellos la invitación, Jesús se los llevó y ellos vieron la gloria de Dios. ¿Qué significa subir al monte de Dios? Que será el tiempo de subir al monte de Dios. Son preguntas que yo me iba haciendo. ¿Qué pasa con los que suben? El verso 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué bueno es estar aquí. Después que estén en el monte, traducido esto al español puertorriqueño es, Señor, vamos a quedarnos. Señor, esto está bien bueno, esto me gusta, yo me quiero quedar aquí, vamos a quedarnos. Yo no me quiero ir, esto está bien bueno. Y esa es la experiencia que nosotros cuando la vivamos o la estamos viviendo nos vamos a dar cuenta que es mejor y vamos a querer quedarnos. Él se quería quedar. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Porque miren, ¿saben? Es bien lindo ver a Cristo glorificado y ellos lo vieron. La gloria que no había visto nadie, en ese monte ellos la vieron. Él se transfiguró. Y si, por ejemplo, yo hubiese estado allí, yo también me hubiese querido quedar. Moisés, vamos a hacer una parte. Miren, Moisés le gustó subir al monte. Nosotros vemos eso. Dios le dijo, ¿verdad? Allí en el monte, Moisés tenía una comunión, ¿verdad? Bien especial con Dios cuando le llamó. Y allí ellos, miren, conversaban, tenían comunión. Dios le dio instrucciones. Incluso Moisés le dijo al Señor, Señor, yo te quiero ver a esa magnitud. Ellos hablaban allí, pero él le dice, yo te quiero ver. Y esto funcionó. Él le pidió, yo te quiero ver y el Señor se mostró. Miren, Dios es real. Dios es verdadero, no fue una visión. En Génesis 18 dice, 1, ahí habla sobre este evento. Y esta es la historia, ¿verdad? De que Dios se le apareció a Abraham, le habló a Abraham, comió con Abraham. Dios es real, comió con él. Dice la palabra allí cuando yo estaba buscando que incluso le lavaron los pies. ¿Sabes? Dios es real. Y él le decía, hay algo que yo pueda hacer. Allí vemos en esto que sucedió que Sara vino y se rió cuando él le dijo que cuando las personas que fueron, estos ángeles que fueron, le dijeron que ella iba a tener un hijo y Sara se rió. Y él le pregunta, ¿y por qué se ríe Sara? Esto es real, esto no es un cuento. Esto no es un cuentito. Esto fue real, Dios es real y se manifestó a Abraham. Dios le dice a los visitantes que se vayan porque él tiene que hablar con Abraham. ¿Sabe? Que Dios tenga que hablar con Moisés. ¿Acaso eso a mí me dice mucho que Dios tenga algo que hablar conmigo, con María Vargas?
Dios quería compartirle a Moisés lo que estaba pronto a suceder con respecto a Sodoma y Gomorra. Esto me recuerda el testimonio de Babi, no sé si él está por ahí, pero en la célula él dijo, y nos dijo, miren, algo va a suceder, pero Babi es el hombre de Dios, que aquella carpa que ustedes ven allá, es más, no se ve, levántense ahorita y vayan allá atrás, allá hay una carpa que la levantó Babi. ¿Sabes para qué? Para irse al monte. Entonces, él va al monte y tiene esta experiencia y ya el Señor en la célula, miren, el Señor nos avisó que oráramos por Puerto Rico porque algo iba a pasar, no había temblado ni una vez. ¡Pum! Yo creo que no pasó una semana, empezaron los temblores. 3 días, ¿verdad, Esther? Pero miren, un hombre que coge y se para del tiempo y de los afanes y se va, no se va al monte. Se separa, ¿verdad? No es un monte, pero va allí. Y Dios quiere hablarnos. Y Dios quiso decirle a él. ¿Y usted cree que Dios no quiere decirnos cosas a nosotros? Claro que sí. Él quiere tener esta comunión, esta amistad con nosotros. Porque los amigos hablan. ¿Verdad que usted habla con sus amigos? ¿Cuántas veces usted tiene un amigo, una amiga, ¿verdad? Especial, tú ves, la llama y le dice y habla. Los amigos hablan y nosotros queremos ser amigos de Dios, ¿o no? Entonces, en medio de este evento, Abraham viene e intercede por Sodoma y Gomorra y Dios acepta su intercesión, ¿verdad? Y hoy nosotros podemos interceder por nuestra Sodoma y por nuestra Gomorra. Oramos, le predicamos a nuestro Puerto Rico. Y si alguien peca, pedimos por misericordia. Pedimos por misericordia. ¿Qué pasaba con el rostro de Moisés cuando él tenía esta experiencia? Dice la palabra que su rostro resplandecía. Moisés quería ver a Dios y ¿sabes qué? Dios le mostró sus espaldas. Tú quieres ver a Dios, Dios se va a mostrar a ti. Se va a mostrar a ti. ¿Cómo es el Dios al cual tú le crees? Eso contestamos 2 preguntas para nosotros saber a qué Dios nosotros lo creemos. ¿Qué conceptos tienes tú del pecado? Y ahí tú sabes quién tú eres. Porque si para mí mentir no es nada, eso me dice. Si para mí cometer fraude no es nada, eso me dice lo que soy yo. Eso me dice a mí lo que soy yo. Y eso va a definir cómo yo voy a vivir. Pues sigo mintiendo porque eso es lo que yo creo. Sigo en las mías. Porque muchas veces somos muy religiosos, pero poco cristianos. Y muchas veces sabemos mucho concepto, pero poco vivimos los principios cristianos. Mucho concepto, pero poco vivir la vida cristiana. Aprendemos muchas cosas nuevas, pero poco ejemplificamos el carácter de Cristo. ¿Y de qué sirve? Preguntémonos a nosotros, ¿de qué sirve? Cuando uno se expone a la presencia de Dios, como se expusieron estos 3, cuando uno se expone ocurren cosas maravillosas. Hubo una transfiguración. Que la gente pueda ver, que la gente pueda apreciar. Moisés cuando subió al monte y se expuso a la presencia, todo el mundo, él no se daba cuenta que su cara estaba brillosa, pero los demás sí se daban cuenta. Y los demás se dan cuenta cuando tú estás subiendo, cuando yo estoy subiendo al monte, o cuando no, sencillamente estoy abajo en el valle. La gente se da cuenta. En el verso 5, vuelvo a Mateo, ¿verdad? Solamente quería hablar un poquito de Moisés. En el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, imagínense en el momento, tras que estoy viendo a Cristo glorificado, ahora se presenta una nube y de la nube sale una voz. ¿Y de quién es la voz? Del Padre. O sea, Dios Padre hablando. Una voz audible, no es que una voz audible
que le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué le dice al final? ¿A él qué? A él óyelo. A él óyelo. Él estaba todo brillante y ahora aparece esta nube. Todo el área se ilumina y una voz les habla y les habla a Pedro, a Juan y a Santiago. A los que estaban allí, Dios les habló. ¿Eran los mejores apóstoles? ¿Eran los mejores? No eran los mejores. De Pedro todos sabemos que Pedro negó a Jesús. De Juan y Santiago, miren, ellos eran los hijos del trueno. Y los hijos del trueno, yo estaba buscando información y esos eran los hijos del dios Thor. ¿Han visto películas hoy en día del dios Thor? Thor tiene un martillo en su mano. Es el dios de la destrucción. Es el dios que todo lo aplasta. O sea, los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Y esto me recuerda a un evento en los cuales ellos estuvieron envueltos, Juan y Santiago, fueron ellos los que le propusieron a Jesús que como la gente de Samaria no los aceptaron allí a ellos se incomodaron, se molestaron, se pusieron furiosos y le dijeron a Jesús, Señor, ¿tú quieres que yo ore a Dios para que descienda fuego del cielo? Así eran ellos, con el martillo en la mano, vamos a macetearlo, que los queme a todos. Jesús le dijo, tú no sabes el espíritu que tú tienes. Tú no sabes el espíritu que tú tienes. Y no me olvido también de un compinche que ellos tenían con su mamá, que ellos querían uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda de Jesús, cuando llegara el momento. Y yo me pongo a pensar, hermano, y si Jesús está a la derecha del Padre, ¿quién está a la izquierda? Pues el Padre, Dios el Padre. ¿Y qué ellos querían? Saca a Dios, sácalo, que nosotros queremos estar ahí. Vamos, saca a Dios, Jesús, saca a Dios de tu derecha, ¿verdad? Porque Él está a la derecha. Saca a Dios de tu izquierda, porque nosotros queremos estar ahí. Esto eran ellos. Si Dios... Entonces, miren, si Pedro estaba en esta condición, Juan y Santiago, y Dios les habló a ellos, y Dios se transfiguró delante de ellos, en la cima del monte, entonces yo llego a la conclusión de que Dios me puede hablar a mí. De que en el monte el Señor se puede manifestar a mí. Porque si se le manifestó a estos tres, lo puede hacer conmigo. Lo puede hacer conmigo. Él se puede manifestar a mí. La voz le dijo a ellos, este es mi hijo amado. O sea, este es el Mesías, este es el Verbo. En quien tengo complacencia. Aed oíd. Este es mi hijo amado. Miren, esta frase, este es mi hijo amado, ¿verdad? Que es muy conocida por nosotros. Se dijo aquí, pero cuando Jesús se bautizó, ¿verdad? Que vino una voz que dijo lo mismo. Este es mi hijo amado. Este es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan en el Gólgota cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario? ¿Qué le gritaba a la gente? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Porque, ¿sabe lo que estaba tratando Satanás por todos los medios y hasta el último momento, hasta el día de la muerte de Jesús? Que Jesús no muriera por nosotros. El diablo estaba tratando hasta el último. Miren, Jesús en la cruz y todavía había gente. El diablo usando la boca de gente para decirle, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Jesús lo podía hacer? Claro. Es que en la transfiguración vimos lo divino que Él era. Él tenía todo el poder para hacerlo, lo podía hacer, pero Él dijo no. Entonces, como el diablo sabía eso, y por eso
En la transfiguración vemos que la voz desde el cielo le dice, este es mi hijo. Sí, él es el Hijo de Dios. Este es mi hijo. Y este es mi hijo, sabemos que él no se va a bajar de la cruz. Y la voz del Padre hablándole a ellos tres. Nosotros sabemos que todo el que moría en un madero le consideraban un maldito de Dios. Vivimos muchas veces en mucho temor y eso se debe a que no subimos a estar en la presencia del Señor. A que decidimos no estar oyendo y escuchando lo que Dios quiere mostrarte a nosotros. Jesús es el Salvador del mundo. Él es todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces, tememos muchas veces porque no subimos a conocer al Dios que nosotros decimos que le servimos. ¿Merece mi fidelidad el Señor? Claro que sí. Subimos al monte y Dios hará grandes maravillas. Esta porción de la Biblia, la cual yo leí hoy, termina, dice, óigalo a Él. Tenemos una invitación a subir al monte, a oírlo a Él. Ya Él bajó, es que Cristo bajó y ya pisó la tierra. Estaba leyendo de la persona que, ¿verdad? Supuestamente subió a la luna, decía que lo más maravilloso que pasó en esta tierra no es que el hombre subió a la luna, es que el Hijo de Dios bajó a la tierra y la pisó. Ya Él bajó. ¿A quién le toca subir? Ya Él bajó. Oír lo que Él me tiene que decir a mí, o oír lo que Él me tiene que decir como congregación, como pueblo de Dios. Porque Él me habla en lo personal, Él me habla en forma colectiva, Él me habla, Él me prepara la mesa. Hubieron 6 días antes, fueron de preparación. Y cuando yo pienso en esto, yo pienso en cada martes cuando vengo a la iglesia, digo, pues Señor, tú me preparas. Yo vengo aquí, oro, es un tiempo de estar en comunión contigo y me preparo. Voy a la célula y siento el cuidado de Dios mostrándome y enseñándome a través de la palabra. Cuando yo veía esto de que Jesús se iba para los judíos, volvía para los gentiles. Y yo, romano, para los judíos y para los gentiles. Para los judíos, para los gentiles. Uno aprende tanto y ese es el tiempo de preparación, los 6 días antes. Los 6 días antes, el Señor nos quiere preparar cada domingo. Yo vengo, me puedo acordar 2 predicaciones antes. Vadillo con el asunto del pecado. Nelson con que me ancle. Hoy sube al monte. Hoy sube al monte. A Él oídlo. ¿Se estará perdiendo el tiempo con el ayuno de los niños los domingos una vez al mes? No. Cuando hacen el catacam es una pérdida de tiempo, el retiro congregacional no es una preparación. Vamos a ayudarnos, subir al monte es oírlo, sentarnos a oír su palabra, lo que Él tiene que decirnos a nosotros. Anoche me vino a mi corazón el avivamiento de Azusa. Búsquelo, si no lo ha visto, eso fue tremendo. El avivamiento en Azusa. En un avivamiento se convierte mucha gente, pero un avivamiento no surge de personas que así, con los brazos cruzados, yo no voy a hacer nada, yo no voy a subir a ningún monte, no cuenten conmigo para nada. Un avivamiento, no, sin personas dispuestas, que cuando el Espíritu Santo venga y diga, aquí va a pasar este evento,
que nos encuentre a nosotros para decir, aquí están mis manos, aquí estoy yo, cuenten conmigo. Porque un avivamiento trae muchas personas y muchas personas la podrán atender. Chiqui, Jesús, Andrés y María, 4. 4 podrán atenderlo. Y Miguelo. Esto me acordaba, en estos días yo fui con la hermana Evelyn a la iglesia Meca, un taller para trabajar situaciones de crisis y llegaron como 800 personas. Nosotros nos fuimos por fe a ver si nos dejaban entrar, porque imagínate, como estaban los temblores, aquello fue María, nos vamos, pues si no, pues viramos para atrás, porque ¿qué vamos a hacer? Porque aquello es, a ver si logramos entrar. Aquella iglesia inmensa, que habían como 800 personas, llegaron, ¿verdad? Pues tú sabes lo que es manejar 800 personas a la misma hora haciendo lo mismo. Tú sabes los baños. Miren, y como yo soy diácono y yo me gusta el servicio y yo veo el asunto del servicio, yo quedé impactada. Miren, habían unas nenitas con los pelos planchados, unas nenas bellas, esbeltas, chulas, con guantes en las manos limpiando los baños, los inodoros. Las señoritas de la casa limpiando. Evelyn, ¿estoy mintiendo? ¿Tú sabes lo que es manejar un baño para 800 personas, usarlo en el mismo tiempo? Evelyn, dime si no es cierto que hubo que parar la fila de los hombres porque el baño de las mujeres no daba abasto y todo el mundo coordinando de una manera maravillosa. Aquello parecían hormigas. ¡Wow! Y aquello era... Y ellos nos atendieron. Yo me imagino el orgullo de ese pastor, porque yo salí, es que como yo soy diácono, miren, yo me fijo en esas cosas. Yo no vi en un solo momento a alguien con una cara de queja, que hoy con el papel de toile para el baño, que esta gente, ¿cuándo se irán? No lo vi. Porque yo me imagino al pastor Misraín Esquilín, que cogerá a esa gente. Ustedes me representan, aquí viene gente de afuera. Esto no solamente de la iglesia, aquí viene un chorro de gente que está asustada por los terremotos. Así que ustedes a mí me representan, ¿oyeron? Así que atenderlos bien. Y tú sabes, miren, y yo no sabía café todo el tiempo. ¿Cómo tú le das 800 personas de comer a las 12? En 15 minutos mataron la fila. Yo iba a morir. En 15 minutos mataron la fila. Ah, Evelyn, yo dije, ¿cómo es posible? Y lo hicieron. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque Dios va a hacer cosas bellas y hermosas, pero nos va a necesitar a nosotros. Miren, en Mateo 15, ya termino. Mateo 15, les voy a leer un verso. Cuando dice la palabra, si alguien me puede ayudar, cuando pasó lo de los panes, que Jesús le dice a los discípulos que denle ustedes de comer. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede encontrar por ahí? En Mateo, unos capítulos antes. Es que quiero que vean algo, que los quiero dejar con esto. Parece que escribí la nota mal. Pero Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿Perdón? 14:16, perdón, ¿ves? Que lo tenía mal escrito. Gracias, Padillo. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. ¿Qué hizo Jesús? Los mandó.
Jesús no dijo, espérate que ellos tienen hambre, déjame meterme yo a la cocinita y déjame yo darle de comer a toda esta gente. No, ellos le vieron y le dijeron, ay, tienen hambre. Y Jesús ahí tranquilito, yo me le digo, pues, denle de comer, muévase. Y ellos le dicen, es que no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Excusa. Entonces Jesús acá, yo me lo imagino, tráigame los panes, lo que ustedes tienen, tráigamelo. Y Jesús mandó a la gente. ¿Qué hizo Jesús? Mandó, ay Dios mío, a mí me conocen por mandona. Soy ese chiqui y eso dicen 2 o 3 por ahí. Pero mira, pues soy igualita que Jesús, porque Jesús mandó. Mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, cogió los panes, los bendijo. ¿Y le dio los panes a quién? A la gente, a los que tenían hambre. No, se los dio a quién? A sus discípulos. Los mandó. Y los discípulos a la multitud. Comieron todo, recogieron, plural, recogieron. Yo no creo que era solamente María y Chiqui recogiendo. Todo el mundo recogió. Recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas. Y dice que ahí fue una multitud. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús mandó. Jesús mandó y el pueblo hizo lo que Jesús les mandó. Usted y yo vamos a tener que poner las manos en el arado porque Él nos llama. Porque no sé lo que viene. Estamos en los días de preparación. Yo siento que son los días de preparación porque algo viene. Algo viene. Osvaldo estaba diciendo los otros días cómo es el Señor, porque Osvaldo se le ha metido en la cabeza que vamos a evangelizar en las calles. Y entonces ya él se le metió eso en la cabeza, no se le va a salir tan fácilmente. Ya él se le metió, pues Dios lo está preparando y ahora surgió esto de los terremotos y ya ellos están seteados. Wilber me estaba diciendo, wow, María, es espectacular porque ya nosotros sabemos cuál es la bocina, cuáles son los cables, cuál es el equipo que me llevo, ya Dios los está llevando por la escuelita para lo que viene. Pero ustedes se imaginan a Osvaldo se viene temprano, sacas el equipo, lo montas en el carro, te lo llevas a la calle, lo montas, tocas, predicas, lo recoges y lo traes. Dime. No nos gusta que Jesús nos mande. Tenemos que oír la voz de Dios. A mí me pasa, yo soy mandoncita. Tú me mandas a hacer algo a la iglesia y yo te veo por ahí. Yo, tú, no me sé el nombre, pero digo, tú, ven acá. Tenemos que estar dispuestos a hacer las manos de lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Y estamos en el periodo de preparación.